bien armados y con cuernos de chivo en la mano. Supuestamente los interrogados son los ajusticiados en Veracruz. El jefe de la Policía de México, Omar García Harfuch, encabezó personalmente la sofocación de una rebelión criminal simultánea en Veracruz, donde 108 sicarios murieron en enfrentamientos que tiñeron de rojo el norte del estado. Desde un centro de mando móvil e inteligente, el Jaguar desmanteló una ofensiva narco para apoderarse de plazas estratégicas y demostró una vez más que es el muro de contención contra la barbarie. Imagina esto, son las 9:30 de la noche en Veracruz, el aire huele a sal del Golfo y a café recién molido. Pero entonces, el trueno de los disparos rasga el silencio como si el cielo se rompiera. 3 bares, Henao, Posar Rica y Cerro Azul estallan en caos. Comandos armados con rifles de asalto y granadas irrumpen como sombras mortales, sedientos de venganza y control de las plazas. ¿Quién diría que esa noche sangrienta que dejó calles rojas y familias congeladas de horror sería el catalizador de una respuesta heroica, una guerra de 24 horas en la que el Estado mexicano, con un hombre implacable al mando, derrotaría a 108 criminales en una operación para la historia? Bienvenido a la batalla sangrienta que estremeció el norte de Veracruz, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no solo comandó desde un centro de mando móvil, sino que fue el muro contra la bestialidad. Esta es la historia de cómo el CJNG y los restos de los SAS intentaron tomar el Estado y cómo el Protocolo Fénix los hizo cenizas. Quédate, porque lo que viene es fuego, estrategia y el costo que todos llevamos en el pecho como mexicanos que solo queremos dormir sin miedo. La llamada llega al escritorio de Harf en la Ciudad de México como un grito sofocado en la noche. A las 21:30 en punto, el teléfono vibra con la urgencia de un informe que no admite preguntas. Ataques simultáneos en 3 puntos del norte de Veracruz, cantinas convertidas en carnicerías, donde sicarios del CJNG y sus aliados llegan con rifles R-15 y granadas de fragmentación, no para brindar, sino para matar enemigos y aterrorizar a la gente común que tú y yo conocemos. Los camareros sirviendo chelas con una sonrisa, las madres que esperan en la esquina. En Álamo, el primer trueno, cristales rotos en una tormenta, cuerpos que se arrastran por el suelo, pegajoso de cerveza derramada, testigos que huyen a las sombras de los callejones, rezando a la Virgen de Guadalupe mientras las balas rasgan el aire como cuchillos invisibles. Pero Harf, quien sobrevivió a un ataque casi fatal en 2020, no es de los que dudan. En cuestión de segundos activa el Protocolo Fénix, un protocolo de respuesta rápida que él mismo diseñó, combinando fuerzas especiales de la Sedena, Guardia Nacional y agencias de inteligencia que funcionan como un cerebro colectivo anticipando cada movimiento del enemigo. Es una ensalada ideal. Ordena por radio, su voz cortante como el acero de un chaleco antibalas. Dejadlos entrar y cerradles la puerta. No más compasión para los que hacen de nuestras plazas campos de batalla. En Poza Rica, el duelo se alarga por más de 2 horas. Las explosiones resuenan en las paredes de casas sencillas donde familias se agazapan debajo de las mesas. Los cristales de las tiendas cercanas estallan por las explosiones de granadas que iluminan la noche como fuegos artificiales perversos. Y al final, 25 sicarios están tirados en las calles. Sus coches quemados humean como tumbas. Huele a pólvora y goma quemada, recordándonos que esto no es una película, es Veracruz, nuestra tierra de extremos donde el mar azul se tiñe de sangre. Pero el saldo no es solo de ellos. Un cobrador de transporte público, un hombre que solo deseaba llevar a las personas seguras a sus hogares, y un policía estatal caen bajo fuego cruzado. Sus nombres se unen a la legión silenciosa de héroes olvidados de esta guerra interminable. Y ahí se te hace el nudo en la garganta, porque podría ser tu tío, tu vecino, cualquiera de nosotros en esta lucha colectiva. Mientras las tropas de Harfuch mantienen el fuego, la violencia se extiende como veneno por las venas del Estado. En Río Blanco, 2 hombres son asesinados con tiros de gracia en la nuca en la colonia Benito Juárez. Un mensaje escrito en la carne para cualquiera que se atreva a desafiarlo. Sus cuerpos abandonados como letreros humanos en la entrada del barrio bajo la luz mortecina de un farol que parpadea como si conociera el horror que acababa de presenciar. Horas después, en Rafael Delgado, las llamas arrecian. 3 hombres son acribillados y una mujer de 28 años llamada Laura es herida de gravedad por disparos en 2 ataques casi simultáneos. Su cuerpo se desploma en el polvo de la calle, mientras grita pidiendo auxilio y fuentes extraoficiales dicen que se trata de la pareja de un alto mando local, aumentando el morbo hasta niveles que nos hacen preguntarnos si esta guerra es por territorio o por rencores personales enquistados como espinas en el alma de Veracruz. Imagínate a ella, a su familia, esperando noticias en un hospital improvisado y te das cuenta de que detrás de cada bala hay una historia que te arranca el estómago.
la tensión se eleva como la marea en el Golfo, y en Quextatzoquitlan, el clímax de la barbarie, un hombre es asesinado de 2 tiros en la cabeza, con las manos atadas y el cuerpo torturado y arrojado como basura en el camino de Buenavista a Sumidero. Las marcas en su piel contaban historias de horas de tortura que nadie debería imaginar, mucho menos soportar, y el viento de la montaña trae el eco de sus últimos suspiros. Una advertencia de que los Zetas, fantasmas del pasado que se creían extinguidos, han resurgido de las cenizas en una alianza con el CJNG para recuperar lo que consideran suyo. Pero lo mejor, lo que hiela la sangre, sucede en los barrios. En el 4º barrio, un hombre es baleado junto a su esposa dentro de su camioneta. El coche, hecho un colador de balas que atraviesan el acero como si fuera papel, ella apenas sobrevive, arrastrándose de regreso a la acera con sus manos temblorosas, marcando el 911, mientras las lágrimas se mezclan con la sangre en su rostro. Y minutos después, en el 5º barrio, 2 hombres en moto son atacados por un comando en 3 vehículos blindados caseros. Una lluvia de plomo, más de 100 casquillos percutidos, esparcidos como confeti mortal. El sonido de los motores alejándose en la noche mientras los cuerpos yacen bajo la luna. ¿Cómo se siente eso en el pecho? Como si el país entero sangrara. Y en ese infierno, Harf despliega sus fichas desde el centro de mando móvil. Un tráiler blindado que recorre las carreteras de Veracruz como un latido inteligente, nutriéndose de información en tiempo real de drones que surcan el cielo y satélites que espían lo que el ojo no ve. 108 criminales muertos no se consiguen así nomás. Es una emboscada maestra. Como detalla en exclusiva para este reportaje, el analista Rodrigo Sierra, Harfuch no solo contestó, aprovechó para desmantelar una red mayor. La inteligencia marcaba una reunión de mandos medios en una bodega de Cerro Azul. Mientras los sicarios hacían su caos en los bares, las fuerzas especiales barrieron el lugar como un huracán quirúrgico. Rifles Barrett, calibre 50 desde las alturas, granadas de aturdimiento abriendo brechas y en minutos decenas caen. Sus planes de capturar posiciones clave reducidos a humo y fuego. Imagínate esto, la bodega, un laberinto de estanterías apiladas con cajas de cartón que escondían millones en fentanilo y metanfetaminas. Se convierte en zona de combate, los mandos medios. Los que mandan desde la oscuridad tratan de escapar por puertas traseras bloqueadas con barricadas de llantas y tambores, pero los equipos K9 de la Guardia Nacional los flanquean. Francotiradores en techos cercanos señalan objetivos con láseres invisibles y el fuego cruzado es tan intenso que el aire se calienta con las explosiones. 37 muertos solo en ese punto, sus cuerpos apilados como piezas de un rompecabezas roto, mientras peritos forenses comienzan a catalogar el arsenal. 200 armas largas, fusiles AK-47 oxidados pero mortales sacados de rutas centroamericanas. 500 cargadores llenos de munición 9 mm, chalecos tácticos con insignias falsificadas de la Guardia Nacional, un camión cisterna lleno de combustible robado, huachicol que financiaba su expansión, todo asegurado bajo la luz de helicópteros Black Hawk que iluminan la noche como ojos vengadores. Pero la guerra no espera. Se replica en ondas que Harfuch anticipa con la exactitud de un jugador de ajedrez. En Tantima, una caravana de 15 camionetas sin placas recorre la carretera federal rumbo a Tuxpan, sicarios con pasamontañas negros y rifles al pecho como cruces blasfemas. Pero el protocolo Fénix ya tiene desplegados retenes invisibles, patrullas de Sedena camufladas en la maleza con sensores térmicos que detectan el calor de los motores antes de que se acerquen a 10 km/h. La emboscada es salvaje. Francotiradores revientan las ruedas delanteras y el convoy se detiene, y entonces el infierno se desata. Ráfagas de ametralladoras M200 montadas en blindados. Ford Lobo atraviesa el acero hecho a mano de las camionetas enemigas. Las granadas de fragmentación dispersan a los defensores que intentan resistir desde trincheras improvisadas, y en 20 minutos, 22 criminales están muertos, sus armas esparcidas como ofrendas fallidas, mientras un Drone Reaper a 500 mm graba cada momento para su revisión posterior, revelando mapas tatuados en la piel de uno de los líderes. Rutas de tráfico desde el puerto de Veracruz hasta el río Bravo. Planean extorsionar a transportistas en la zona conurbada que ya tiene fichados Harfuch para el siguiente golpe. De vuelta a la costa, al puerto de Veracruz, donde el mar se arrastra indiferente al horror. Una célula durmiente del CJNG activa su plan B. Intentan sabotear un barco mercante lleno de contenedores donde camuflan los químicos precursores para su laboratorio en las sierras, pero la inteligencia de Harf, gracias a informantes infiltrados que se juegan la vida por un México sin miedo, avisa a la Marina y esta desciende de helicópteros MH-60 y CC Dolphin con marines. Aban el muelle en silencio felino, solo para toparse con una resistencia brutal.
15 sicarios parapetados tras pilas de carga con fusiles de precisión Remington 700. Pero los marinos responden con fuego supresor de lanzagranadas M793 que ahogan los gritos y al amanecer 18 cuerpos flotan en el agua salada, recuperados por buzos que también descubren en el barco 550 kil de efedrina pura, suficiente para producir toneladas de cristal que habrían envenenado las calles de México. ¿Lo sientes? La adrenalina es como oler la sal y la pólvora, pero Harfuch no se detiene. Su base de operaciones se traslada a Xalapa, donde recibe informes de un intento de levantón en la Universidad Veracruzana, estudiantes que de repente se convierten en objetivos por negarse a actuar como halcones y en su lugar despliega unidades de élite que interceptan el vehículo de los atacantes en las afueras. Un enfrentamiento de 15 minutos interminables con balas rebotando en los parabrisas blindados y 12 muertos cuyas identificaciones revelaron conexiones con los zetas remanentes que operan desde las prisiones de Tamaulipas, coordinando con teléfonos satelitales ahora destrozados en el asfalto. La noche se arrastra pero la rebelión no se apaga. En Coatalcos, y un comando armado irrumpe en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para suspender el suministro y cubrir su retirada con un cargamento de cocaína. Pero Harfuch, con información de la UIF que rastrea movimientos sospechosos en cuentas en paraísos fiscales, envía un convoy de la Guardia Nacional que los embosca en un puente elevado, el calibre 50 destrozando los chasis, explosiones de tanques de gas que abren el cielo como un amanecer sangriento y 14 criminales abatidos dejando atrás maletines con 10 millones de pesos en efectivo manchados de sangre. Un tesoro que ahora financiará escuelas, no la muerte. Piensa en los electricistas que arriesgan la vida para que las luces sigan encendidas, en los niños que duermen bajo esas luces y sabes por qué cada logro duele y alivia a la vez. A medianoche, el corazón de la operación palpita en Papantla, donde drones avistan un narcocampamento entre ruinas totacas, un santuario profanado por barracas de madera con perros guardianes y celdas para castigo. Harfuch manda un ataque aéreo, helicópteros, Apache descendiendo con rotores que braman como alas de cóndor, tropas Sedena emergiendo con visores nocturnos que transforman la noche en día, el primer disparo de una AK oculta en la maleza. Pero la respuesta es abrumadora. Ráfagas de M4 ametralladoras que enceguecen la resistencia, granadas de humo sellando las salidas y 26 sicarios neutralizados en 30 minutos. El campamento destapó un arsenal de 30 lanzacohetes RPG-7 capaces de derribar aviones y libretas con nombres de funcionarios corruptos que ahora enfrentan cargos federales. Porque Harf no persigue al sicario de gatillo, sino al sistema que lo crea. Suscríbete si te gustó el video porque historias como estas que luchan por un México completo merecen ser contadas sin censura. La noche trae un alivio falso, pero es el punto culminante. En Orizaba, una caravana de vehículos blindados intenta abrirse paso hacia Puebla, armados con armas de fuego introducidas desde Guatemala por caminos indígenas, pero satélites de la SSPC los rastrean en tiempo real. Harfuch recalibra el plan desde su consola, su rostro reflejado en las pantallas que mapean trayectorias como venas en un mapa vivo y despliega un cerco de 300 elementos. La Guardia Nacional haciendo una tenaza en la autopista, francotiradores en las colinas laterales y cuando la caravana se adentra en la trampa, el fuego estalla en un coro ensordecedor. Misiles Javelin alcanzando los vehículos de vanguardia, explosiones que escupen acero al cielo, sicarios que trepan y corren al monte solo para ser reventados por drones Hellfire. Y el resultado, 32 muertos. Vehículos calcinados y una laptop recuperada con videos de reclutamiento donde el CJNG seduce a jóvenes veracruzanos con promesas de poder. Un recordatorio escalofriante de que esta guerra se libra también en las mentes. Mientras tanto, en la sierra de Misantla, un operativo quirúrgico golpea un laboratorio clandestino, el hedor a químicos amoniacales a kilómetros de distancia. Equipos hazmat de la Sedena irrumpen con máscaras que transforman sus rostros en guerreros contemporáneos, lidiando con guardias que disparan desde torres de vigilancia improvisadas, el tiroteo bajo la lluvia de flores que caen como estrellas fugaces y 17 criminales caen. El Narcolab destruido libera gases tóxicos que los drones dispersan, garantizando 2 toneladas de metanfetaminas cristalizadas con un valor de 400 millones de pesos. Un golpe que duele más en las finanzas del narco que en su orgullo. La empatía se hace presente cuando imaginas a los cafetaleros locales viendo sus cultivos destruidos por estas células y Harf, conociendo esto, involucra a comunidades locales en la vigilancia, enlazando al pueblo con el Estado en una red que el crimen no puede penetrar. El amanecer tiñe de rojo el cielo de Veracruz, pero la lucha no cesa. En Tierra Blanca,
frustran intento de toma de Palacio Municipal por grupo armado, balas que silban sobre cabezas rapadas de reclutas cautivos que terminan rindiéndose con las manos en alto, 16 muertos en el tiroteo, sus armas pistolas Glock alteradas con silenciadores y recibos de pago a policías locales. Un cáncer que Harfuch corta con fuego interno en investigaciones que ya costaron el cese de 8 malos elementos entregados a la fiscalía para que purguen su traición a la gente. En el puerto de Tampico, frontera con Tamaulipas, una flotilla de lanchas rápidas burla el bloqueo marítimo con heroína de Colombia, pero patrullas interceptoras de la Marina dan caza en una persecución sobre aguas abiertas que deja estelas de espuma y fuego. Los motores rugen y 4 barcos se hunden. 8 criminales se ahogan en el Golfo, sus cuerpos devueltos como advertencia flotante, mientras que el resto del cargamento, 800 kil, se asegura en muelles custodiados por marinos que no parpadean ante la tormenta. Harf, en su centro móvil ahora estacionado en un hangar militar, interpreta datos en tiempo real. Sus analistas cotejan llamadas interceptadas con geolocalizaciones, descubriendo que el CJNGZ estaba mapeando territorio y una purga de informantes en el estado, listas con nombres de maestros y periodistas, ahora bajo protección federal, porque en esta guerra el silencio es el primer cómplice del narco, y Harfuch lo rompe con una transparencia que nos da esperanza. El mediodía trae una pausa táctica, pero en Córdoba, un ataque contra un convoy de la Guardia Nacional en la carretera a Orizaba abre otro infierno. Vehículos Tigre blindados responden con cañones automáticos. El pavimento se torna rojo con 19 muertos. Casquillos apilados como semillas de muerte y un herido federal. Un sargento con el brazo destrozado sigue protegiendo a su compañero. El valor que nos enorgullece como país. Los datos se derraman. En total, el operativo se ha incautado de 100 armas, entre ellas 40 lanzagranadas y 15 drones armados, vehículos por 5.000 de pesos y 30 toneladas de droga. Un botín que desangra al crimen, pero el precio humano nos golpea. Además de los 108 criminales abatidos, hay 23 heridos en hospitales militares y 3 bajas en las fuerzas del orden. Nombres que Harfuch cita en un breve comunicado, su voz quebrándose por un instante, recordándonos que él también perdió amigos en ataques anteriores. Las organizaciones de derechos humanos alzan la voz y exigen transparencia. ¿Todos son agresores activos o hay daños colaterales en esta borrasca? Harf responde con la realidad. Cada número es una amenaza mortal que ya no estará acechando a familias veracruzanas, pero que promete investigaciones independientes, porque el Estado no es vengativo, es protector y en ello estriba su poder. Mientras Veracruz despierta rodeada de militares que patrullan el cielo como guardianes eternos, Harf pasa de secretario en la capital a general de campo virtual y real. Sus acciones, salvando vidas invisibles, como un taxista en Poza Rica que evitó una balacera con un retén providencial, o una maestra en Río Blanco que ahora camina a su escuela sin mirar sombras. Estas 24 horas no son solo una operación, son una declaración. El crimen trató de infiltrarse, extorsionar, aterrorizar, pero Harfuch, con estrategia de alto nivel, lo desmanteló, dejando plazas seguras, aunque la cicatriz social queda abierta con barrios donde las cortinas permanecen cerradas y niños que preguntan por qué la noche llora mientras el sol nace en Veracruz. La tranquilidad es solo una tregua. En las localidades de Álamo y Tierra Blanca, las familias comienzan a regresar a sus hogares, pero el temor aún está presente. Casas agujereadas por balas, cristales rotos, sirenas que todavía resuenan en los barrios donde anoche parecía el fin del mundo. Una madre en Poza Rica abraza a su hijo pequeño, quien no comprende por qué no puede salir a jugar, mientras los vecinos murmuran sobre los drones que aún patrullan el cielo como ojos vigilantes que nunca duermen. Harf, desde su base de operaciones, ordena patrullajes reforzados y promete a la ciudadanía que cada calle será recuperada. Pero la pregunta que todos se hacen en secreto es ¿cuánto tiempo durará esta paz precaria? En las salas de inteligencia, el análisis de las pruebas confiscadas revela una imagen más oscura. En los vehículos blindados se hallaron mapas de rutas que unen Veracruz con Guerrero y Michoacán, corredores para el trasiego de droga, armas y terror a lo largo del país. Una libreta encontrada en el narcocampamento de Papantla contiene nombres de empresarios locales extorsionados con fecha y cantidad precisa y un pendrive con grabaciones de reuniones donde planeaban ataques más allá de bares, escuelas, mercados, incluso hospitales. La noticia impacta a los analistas porque no solo se enfrentaron a sicarios, sino a una red que intentó estrangular el corazón económico y social del Estado. Harf, informado al instante, ordena seguirle la pista a cada indicio, consciente de que el siguiente paso del crimen puede ser aún más atrevido. El daño va más allá de lo físico, se adentra en lo humano. En Ixtaitlán, la sobreviviente del ataque en el cuarto barrio, aún en el hospital, cuenta entre lágrimas cómo vio caer a su esposo, su camioneta convertida en un ataúd de metal perforado.
En Rafael Delgado, la familia de Laura, la joven herida, hace guardia en una habitación saturada de tubos y pantallas, rezando por un milagro, mientras los médicos libran una carrera contra el tiempo. Las redes sociales se llenan de vídeos de los enfrentamientos, algunos grabados por vecinos que arriesgaron todo para mostrar la realidad, pero también de bulos que solo avivan el pánico. ¿Y si vuelven los criminales? Harf responde en una rueda de prensa corta, su rostro duro pero humano. No descansaremos hasta que cada familia pueda dormir en paz. Esto no es una transacción, es una garantía y las repercusiones políticas no tardan. 3 alcaldes de municipios afectados son citados a declarar por posibles omisiones en la seguridad local, en tanto la Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación por los funcionarios señalados en las libretas decomisadas en Xalapa. Una multitud de ciudadanos marcha reclamando justicia para las víctimas colaterales, con pancartas de los nombres del agente de transporte y el elemento de tránsito fallecidos. Harf, reconociendo el costo social, se reúne con líderes comunitarios, escuchando sus necesidades y prometiendo fondos para la reconstrucción. Pero en la distancia, una llamada anónima al 911 informa de actividad en las montañas de Zongólica, un recordatorio de que el crimen nunca duerme y de que la batalla de Harf es solo un episodio en esta guerra interminable. Analistas como Sierra señalan que esta alianza sin precedentes CJNGZ, unificada por el odio en común contra el Golfo y Sinaloa, pretendía crear un corredor de oro desde el Golfo hasta el Pacífico, pero el protocolo Fénix, con la integración de Sedena, SEAR y SSPC, se lo impidió, recuperando no solo territorio, sino la creencia de que el Estado responde. En las calles de Veracruz, el tablero se ha despejado. Harfuch sacrificó piezas enemigas para conservar la posición, pero el precio en vidas nos hace cuestionar. ¿Cuántas más hasta la paz? El sol se pone sobre el Golfo y una llamada anónima llega al 911. Hay movimiento en las sierras. Y Harf ya despliega sus tropas porque la batalla no ha terminado, pero con hombres como él vencemos cada día. Suscríbete si te gustó el video, porque unidos informándonos, construimos el México sin miedo, con verdad. Y así, entre el silencio de las balas, Veracruz respira, pero vigila, pues el jaguar acecha en la oscuridad, listo para el próximo rugido.